Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Y he titulado el mensaje de esta noche: El sabio conoce los tiempos finales. El sabio conoce los tiempos finales. ¿Por qué pusimos para que puedan ver con sus propios ojos lo que está sucediendo, no? Porque necesitamos que nuestros sentidos puedan ser activados por el amor de Dios. Estamos en los últimos tiempos y hoy vamos a hablar exclusivamente de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que buscan de aprender ciertas cosas y no se dan cuenta en el tiempo que están viviendo. Y veamos lo que dice ahí Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. ¿Lo tenemos? El que guarda el mandamiento y no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cuántos están aquí? El que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no va a experimentar? El mal. ¿Cuántos quieren experimentar el mal? A ver, ¿cuántos? No guardes el mandamiento. ¿Cuántos quieren experimentar bien? Guarda el mandamiento. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos entender de que necesitamos la palabra de Dios más que el mismo alimento que nutre y alimenta nuestro cuerpo. La palabra de Dios hace de que nosotros podamos caminar, aun cuando otros dicen no hay fe, no hay esperanza, no hay amor, no hay nada. Nosotros sabemos en qué condiciones podemos caminar. ¿Cuántos están aquí? Pero fíjense que dice que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Hace una semana que estamos viendo la guerra de Israel, ¿no es cierto? Y muchos dicen es una guerra más, es un país en el cual está en guerra continuamente. Pero hoy le mostraba a algunos hermanos que Israel está viviendo lo que dice el Salmo 83, perdón. Y es algo impactante lo que están viviendo. Pero nunca se olviden lo que Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense que el corazón del sabio se da cuenta en qué tiempo está viviendo. Sería la pregunta de esta noche: ¿cuántos son sabios? La respuesta es conforme a lo que uno está viviendo y sabe en qué tiempo está viviendo. Es impactante porque dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que guarda su palabra, el que guarda el mandamiento no va a experimentar el mal. ¿Cuántas veces experimentamos mal por no acercarnos a Dios? Por estar distanciados, por estar enojados. Estábamos mal y en vez de experimentar el bien, experimentábamos el mal. Separación en el hogar, enfermedades, problemas, discusión. Porque lo último que hacíamos era acudir a Dios, a su palabra. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra permanece para siempre. Pero fíjense, la gente hoy en día está más empecinada en alcanzar sus cosas y dejan a Dios de lado. Están detrás, y no son cosas que sean malas, pero se olvidan de Dios. Están detrás de un vehículo, están detrás de una familia, están detrás de una casa, están detrás
de un bien económico, están detrás de una salud, están detrás de tantas cosas, ¿no? Pero no están detrás de aquel que le puede dar todas las cosas. Por eso dice la Biblia que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas vienen por añadidura. Veíamos ahí lo que dice el libro de Mateo 24. Y en ese libro revela realmente lo que hoy estamos viviendo y lo que hemos visto. Vamos a ir ahí mismo, Mateo capítulo 24, en el versículo 4 en adelante. Y vamos a entender lo que Jesús le decía, hablaba con sus discípulos y les enseñaba para que entiendan. Aunque Él les enseñaba, el tiempo del fin para ellos estaba cegado todavía. No lo entendían, no era su tiempo de aprenderlo y de entenderlo y saber cuándo era. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo pensaba que Jesús iba a venir cuando él estaba, pero no entendía. No se le había abierto el entendimiento para comprender el tiempo, porque había muchas cosas que tenían que suceder. Él pensaba que iba a ser en ese momento. Cuando Jesús asciende para estar con el Padre, sus propios discípulos le dijeron: Maestro, ahora cuando vengas vas a hacer de que aparezca tu reino. Y Jesús le dijo, en otras palabras, no entienden el tiempo. Pero veamos lo que dice ahí Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será. Y este evangelio será predicado del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. No sé si ustedes identificaron cada una de las cosas que pudimos leer que ya pasaron, ¿no? Si la vamos enumerando, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que leímos en este tiempo ya se ha cumplido. Y cuando decimos que ya se cumplió, es porque ya tuvo cumplimiento. Ahora hay otras cosas que se están cumpliendo. Una profecía no se puede cumplir dos veces. Una profecía se cumple una sola vez. No es que uno toma un versículo y dice esto es esto. No, si se cumplió antes no se puede volver a cumplir. Pero fíjense lo que dice en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuánto dicen el Señor viene pronto? Todas las profecías se están cumpliendo. Incluso en este tiempo Israel está viviendo lo que dice el Salmo 83. Y muchas veces estamos desenfocados con ciertas cosas y nos olvidamos de que el Señor tiene una mejor vida para nosotros. Pero muchas veces estamos tan cegados mirando lo que tenemos adelante, el problema, la necesidad,
y no vemos que detrás de todas esas cosas hay algo mejor que Dios tiene para nosotros. Siempre recuerdo 19 años perdido en los vicios, mal, sin esperanza, pero un día conocí a Jesús. Alguien me habló de Jesús y mi vida comenzó a cambiar. Había cosas que dejar de lado, pero claro, si yo recibía ese desafío de cambiar, había cosas que dejar de lado. El problema es que muchas veces decimos que creemos, que confiamos, pero hay cosas que no dejamos de lado. Y como leíamos antes en el capítulo 8, versículo 5 de Eclesiastés, que aquel que guarda el mandamiento no experimentará, ¿qué cosa? Mal. Cuando le creemos y nos ponemos en sus manos, no vamos a experimentar mal. ¿Por qué? Porque va a ser el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas, cambiando la manera de hablar, el vocabulario. Por eso dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más, sino que con sus manos ahora trabaje, ahora haga lo bueno. ¿Cuántos están aquí? En otras palabras, la vida que antes llevábamos, ahora en Cristo, es transformada por el amor y el poder de Dios. Pero en ese momento los discípulos estaban escuchando a Jesús atentamente. Y Jesús le enseña algo que ellos, claro, tampoco entendían, pero tú vas a entender el tiempo en el cual estás viviendo. Fíjense lo que dice en el versículo 32, cuando Jesús habla de la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos y le estaba hablando sobre la higuera. La higuera representa al pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel se constituyó nación en 1948. A partir de ahí comenzaron los días en los cuales tú y yo estamos viviendo. Pero fíjense esto, porque la Biblia nos enseña de que el día y la hora nadie lo sabe. No sabemos, puede ser que estemos aquí y en unos segundos viene el Señor y nos vamos. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos que aquí la Biblia nos enseña que estamos, conforme a las fechas que estamos viendo, estamos en la última generación y aún más en la última década. Mirá al que está a tu lado y decirle, ¿te va para arriba o te va para abajo? Porque Jesús le habla a sus discípulos y fíjense lo que dice en el versículo 33, así también vosotros cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará ¿qué cosa? Que no pasará ¿qué cosa? Hasta que todo esto acontezca. Una generación es de 70, 80, tal vez un poquito más. 70, 80 años. Es menos de lo que era en el tiempo de Moisés. Una generación son entre 70 y 80 y tal vez un poquito más. Fíjense cómo son pocas personas que tienen 85, 90, son personas tal vez muy privilegiadas, ¿no? Pero la gran mayoría no llega a esa edad por diferentes cuestiones, alimentos y tantas cosas.
Pero fíjense que si en el año 1948, cuando se constituyó Israel, pasaron muchos años, ¿no? ¿Y en qué año estamos? 2023. ¿No? Y para que se cumplan los 80 años de una generación, ¿qué año sería? A ver, de 1948 más 80, ¿cuánto es? 2028. No digo que el Señor va a venir el 2028, pero la Biblia dice claramente que no va a pasar esta generación. Mirá al que está a tu lado y decirle, no va a pasar esta generación. Jesús es claro y le dice, no va a pasar esta generación. Muchos están ahí transpirando, ¿no? Si estás transpirando, mira para arriba y dice, Señor, perdóname, ten misericordia. Porque muchos no quieren que venga Cristo. ¿Y saben por qué? Porque están haciendo tal vez tesoro aquí en la tierra, les gusta más, no tienen tanta fe, no creen de que el Señor tiene algo mejor. Piensan que aquí en la tierra ellos pueden disfrutar de todo. Y sabemos que el Señor siempre tiene cosas mejores de las que nosotros pensamos, entendemos, vivimos, imaginamos. Pero si estamos en la última generación, sabemos de que Dios no miente. No miente. Y si sabemos que el Señor no miente, sabemos de que Él tiene propósito para cada uno de nosotros. Mirá lo que está a tu lado y decirle, ¿cómo estamos por casa? Porque si estamos en la última generación, estamos conforme a lo que dice la Biblia, en la última década, en los últimos días, ¿cómo está nuestro corazón? Porque cuando Él venga a buscar a su iglesia, Él va a venir a buscar a su iglesia, no aquel que tiene apariencia de iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque Él mira el corazón, no mira el rostro. Él mira realmente si el Espíritu de Dios está en nosotros o no. ¿De qué nos sirve levantar las manos, congregarnos y no le entregamos el corazón a Jesús? Jesús fue claro y dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará. ¿Por qué? Porque está escrito. Ahora bien, Jesús, ¿por qué le habla a sus discípulos para que ellos no solamente que salgan a predicar, porque Pedro luego se levanta y comienza a hablar profecía, luego de la resurrección de Cristo, y miles de personas conocen, se arrepienten, sino para que puedan estar con los ojos abiertos y velando. En un momento Jesús habló de 10 vírgenes, 5 que cuando vino su Señor pudo estar y otras 5 que se terminaron perdiendo. Estaban las 10 en el mismo lugar, pero 5 conocían a su Señor y las otras 5 tenían apariencia simplemente de que le conocían. No le interesó. Miraron por ellos mismos. Pero esas 5 que estuvieron ahí firme esperando fueron las que vieron la gloria de Dios. Ahora veamos lo que dice el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿cuántos se alegran por esto? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, estas personas no van a heredar el reino. Por más que se congreguen, por más que asistan a una iglesia, por más que digan que creen en Dios, no van a heredar el reino. Porque Dios que mira el corazón. Si decimos que creo en Dios, pero adultero, ¿dónde está mi fe? En lo que decía la palabra, que decía que aquel que guarda el mandamiento no va a experimentar mal. Queremos experimentar el bien, guardemos el mandamiento. Queremos vivir las promesas de Dios, guardemos la palabra. Fíjense que aquí es Pablo quien es claro y le habla a los corintios y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erren. ¿Se acuerdan que el Señor habló en un momento y dijo, llegará ese momento donde va a haber falsos profetas? Hay ministros que están ordenando a matrimonios homosexuales. Obviamente no son iglesia, obviamente no son nada, son hijos del mismo diablo. ¿Por qué? Porque van a experimentar el mal. Porque cuando el Señor venga a buscar va a pasar de largo. Van a experimentar el mal porque no guardaron lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo vamos a vivir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a guardar lo que está escrito en su palabra. No vamos a experimentar mal. Hoy Israel está viviendo bajo juicio. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ellos primero y ellos no le recibieron. Y cuando el Señor venga a buscarnos, va a venir a buscarnos a nosotros, no a Israel. De Israel luego se va a ocupar. Es el pueblo de Dios, pero es el pueblo desobediente. Mas tú y yo, si decidimos seguirle con todo el corazón, no vamos a experimentar el mal. Al contrario, vamos a experimentar la promesa de Dios. Vamos a vivir lo que Dios tiene en este tiempo para nuestras vidas. Estamos muy cerca. Y viendo las noticias confirman lo que la palabra de Dios ya lo ha dicho. Si estamos en los últimos tiempos, si estamos en los últimos días, si ya estamos ahí, es tiempo de afirmar nuestro corazón. Porque dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. Y muchas veces va a venir, ¿para qué? Para que uno entienda, como esas 5 vírgenes insensatas que vino en su Señor y estaban en otra cosa. Mira lo que está a tu lado y dile, tú te vas para arriba conmigo, vamos, dile. Muchos dicen, si viene el Señor, ¿qué va a pasar? ¿No? Nos vamos a ir con Él si realmente su Espíritu está en nosotros, nacimos de nuevo, nos vamos a ir con Él. El problema es qué pasa con los que se quedan. Porque si hoy hay guerra y hay violación y hay tantas cosas, en ese tiempo dice que aún la muerte misma va a huir de la gente, va a huir. Por 6 meses van a buscar morir para no ser atormentados, para no ser torturados. Durante 6 meses aún la muerte va a huir y ellos van a querer, con tal de no sufrir más, morir, y no van a poder. Pero tú y yo que tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios, ¿por qué experimentar el mal cuando guardando la palabra de Dios en el corazón y viviéndola podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros? Tú lo experimentas todos los días donde te mueves, en el trabajo, seguramente con familiares, amigos, que cada uno despierta en la mañana pensando en lo que pueda hacer
y no acordándose de aquel que le dio ese día para poder moverse, andar, respirar. Hoy estamos, mañana no sabemos si estamos. Por la gracia de Dios, hoy hemos despertado, mañana no lo sabemos. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos enseña que estamos en esta última generación. Ahora pregunto lo siguiente: si estás en la última generación, ¿qué es lo que estarías dispuesto a hacer por Jesús? Porque hoy, como decía Valeria, los musulmanes extremistas se inmolan, se ponen una bomba dentro de una escuela, explotan y están ahí adorando a Alá, a su Dios, que no los puede salvar, que no está vivo, que no les puede proporcionar esperanza. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un Dios vivo? ¿Cuánto más nosotros que sabemos que tenemos los cielos abiertos? Que cuando hay un problema de enfermedad, solamente tenemos que acudir a aquel que tiene la solución para eso. La Biblia dice que si clamamos, Dios responde. La Biblia dice de que Él es nuestro sanador. La Biblia es clara. Tenemos a quien responder. Pero ellos no tienen quien les responda, al contrario. Tú tienes al Dios que está vivo y tú te la tienes que jugar por ese Dios vivo. En un momento el profeta Elías desafió a 400 profetas de Baal. Había quien respondía con fuego. Elías le dio la oportunidad a estos profetas para que vayan a comenzar a preparar ahí el altar, y comenzaron a gritar: responde, Baal, responde. Y no respondía. Se comenzaron a cortar y no había respuesta. ¿Por qué? Porque no era un Dios que estaba vivo. Pero luego Elías preparó el altar y aún más hizo mojar toda la leña, todo lo que estaba ahí. Y ahí sí, clamó a Dios y el Dios que está vivo respondió con fuego. Consumió todo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Dios es fiel. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Todo lo que Dios dijo de ti lo va a vivir y lo vas a cumplir. Todo. Pero para eso necesitamos guardar el mandamiento, guardar la palabra. Y no vamos a experimentar mal. Cuando venga el mal sobre ti, el Señor te va a quitar de ese lugar. El diablo vino a matar, robar y destruir, mas Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando el mal quiera venir sobre ti, el Señor te va a sacar de ese lugar y te va a poner en otro lugar, porque Él ve tu corazón, que tú estás guardando la palabra. No es en vano lo que tú has dejado por Jesús. No es en vano lo que tú has decidido dejar atrás para seguir a Jesús. Por eso en un momento Jesús, caminando, se da vuelta con personas que le seguían. Y le seguían viendo milagros, viendo lo que Jesús hacía, le estaban siguiendo. Pero en un momento Jesús se da vuelta y le dice: aquel que no deja a su padre, a su madre, y comienza a ponerle algunas cosas. Muchos ya no le seguían, sino que se volvieron atrás, porque le seguían por los panes y por los peces, porque le seguían por un milagro, pero no de corazón. Cuando tú y yo le seguimos de corazón, muchas veces no va a hacer falta ni siquiera gritar: Señor, socórreme. Porque dice de que el ángel de Jehová está observando y al lado de aquellos que le temen al Señor. Antes de que tú clames, dice que Él ya te oyó. Antes que tú pidas ayuda, Él ya te ha ayudado. Por eso el Salmo 40 es claro y dice: pacientemente clamé al Señor y Él se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No dice el Señor me sacó, el Señor me hizo sacar. Dios siempre va a tener a alguien para bendecir tu vida. Dios siempre va a tener a alguien para sacarte del estado en el cual tú te encuentras. Y me hizo sacar.
No dice, clamé, me respondió y Él me sacó. Él me hizo sacar. Porque son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Lo que Dios tiene para su iglesia, para sus hijos, es tan grande que muchas veces no lo podemos contener en el corazón, en nuestra mente. Pero es glorioso lo que Dios tiene. Eso nos tiene que inspirar y dar fortaleza y decisión de guardar lo que está escrito en su palabra. Porque aquel que guarda su palabra no va a experimentar mal. Los males que hemos experimentado y las cosas malas que sobrevinieron sobre nuestra vida fueron por no guardar la palabra de Dios, por estar distanciado, por estar lejos del Señor. Pero en este tiempo tú que le crees a Él, tú eres un sabio, eres una sabia, disciernes el tiempo, el juicio en el cual estamos viviendo. Tú vas a hacer de que la palabra sea tu alimento diario, de tal manera de que cuando el mal venga, tú vas a tener paz, porque Dios peleará por ti. ¿Cuántos lo creen a eso?